Un saludo a todos desde Mazatlán, México hasta Costa Rica. A muchos de ustedes ya los conozco. He tenido el privilegio de compartir con ustedes en algún punto. Ha pasado ya un tiempo, como decía César, hace 2 años y medio. Yo estaba en la cruzada de Miede, con la base de Jucún, Pachuca, México. Y yo recuerdo que paramos aquí en Costa Rica. Creo que me estoy trabando. ¿O se está escuchando bien? No, está bien, estamos bien. Ok. Ajá, entonces yo me acuerdo que hace 2 años y medio estuvimos en Costa Rica. Fue una gran bendición estar con ustedes porque yo recuerdo que veníamos ya de acabar la cruzada, habíamos recorrido todo lo que fue Centroamérica, desde Guatemala a Panamá, y justamente nos dicen nuestros líderes, les queremos dar una gran sorpresa para terminar la cruzada, así que nos vamos de regreso a Costa Rica, porque de ahí salía nuestro avión de regreso a México, en San José. Y recuerdo que ya habíamos estado en Costa Rica, estuvimos ahí en la parte de Liberia, se llama en el norte, después estuvimos en Guanacaste, fue en una base de Jucum, en la organización donde trabajo, ahorita les voy a platicar un poco, y fue una tremenda bendición estar por allá porque yo recuerdo que era una base muy lejana, lo único que teníamos alrededor eran vacas y como unas 50 personas por ahí que vivían. Y cuando nos dijeron, vamos de regreso a Costa Rica, me acuerdo que lo primero que pasó por mi mente es, vamos a regresar a esa base donde solamente hay puras vacas, ¿no? Y yo dije, pues bueno, al final de cuentas es una cruzada de misiones, pero fue una gran bendición haber estado con ustedes, que nuestra sorpresa fue estar con ustedes, con su iglesia, en compartir ese tiempo. Déjenme decirles, tienen unas playas padrísimas. Yo vivo aquí enfrente de la playa, está una calle, Mazatlán es hermoso, tiene unos increíbles atardeceres, pero realmente las playas de Costa Rica no he encontrado ninguna hasta ahorita como lo que es Costa Rica. Y sobre todo no he encontrado ningún refresco como el de arándano, el que tienen por ahí ustedes, que es mi favorito de Costa Rica. No, de verdad, lo que quiero dar a entender es de que Costa Rica está mucho en mi corazón, lo recuerdo a ustedes con mucho cariño y a su hermosa tierra y es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, sin más, ahora sí quiero introducirme un poquito más antes de iniciar con nuestro tema. Bueno, como estaba diciendo César, Brian, mi nombre es Arnold, soy de México, tengo 25 años y bueno, llevo 8 años como cristiano, pero realmente en mis 4 primeros años yo estuve sirviendo en una iglesia muy fuerte en Ciudad de México y al mismo tiempo yo estaba estudiando una licenciatura en teología. Sin embargo, lo que pasó fue que hace 4 años Dios me llamó a las misiones de tiempo completo en esta organización llamada Juventud con una misión. Juventud con una misión es una organización misionera de nivel mundial, donde, bueno, tú vas a encontrar bases misioneras por cualquier parte del mundo. Aún en países musulmanes, también hay bases, solamente que infringidas. El punto de esto es de que hace 4 años yo inicié este viaje con Jucum. Estuve 2 años en la base de Jucum Pachuca, una base precisamente en México, en una ciudad cerca de Ciudad de México. Y actualmente acabo de cumplir 2 años y 2 meses aquí en la base de Juventud con una misión Mazatlán. Y bueno, ha sido una completa aventura estar en Jucum. Y precisamente por Pachuca fue que llegué a conocerlos a ustedes. Y bueno, ha sido una tremenda bendición estar en Juventud con la Misión. Han sido demasiadas aventuras en misiones. Ha pasado como de trabajar en adolescentes, en campamentos, como de hacer evangelismos locos en las calles de México con pirámides humanas, tragafuegos, coreografías, obras de teatro, así como también distribuciones de Biblias, también construcciones de casas de esperanza a las familias que no tienen recursos, a las familias pobres. Y bueno, actualmente lo que me encuentro haciendo es dirigiendo junto con otro amigo las escuelas de cosmovisión bíblica, que ahorita vamos a hablar también un poquito de eso, aquí en la base de Jucum Mazatlán. Entonces, bueno, ha sido una completa bendición. Y bueno, vamos a empezar. Me gustaría, si podemos ir al libro de Mateo 16, 13, 20, ¿vale? Quiero leerles hasta el número 18.
¿vale? Ok, dice así. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías, o algunos de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ok. Aquí hay una parte que a mí me impresiona mucho porque este es el tema que Dios me habló para compartir con ustedes, de saber quién realmente es Jesús. Entonces, quiero darte un poquito de contexto. En el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús apartó para orar y estaba con sus discípulos, un momento muy íntimo, y les empieza a hacer la pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? En ese momento los discípulos empiezan a decir, como dice el texto, unos dicen que eres Jeremías, otros Isaías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, unos te llamaron Mesías, otros el Rey. Y Jesús, al escuchar todas sus definiciones, les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Esta pregunta fue un poco más personal para los discípulos, como, ok, la gente dice todo esto de mí, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y quiero decirte algo que yo encontré en este texto, que son tres cosas incorrectas acerca de la revelación de quién es Jesús, ¿vale? Algo que me encanta en este texto es que Jesús le dice a sus apóstoles, le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, la revelación de quién es Jesucristo. Entonces nosotros debemos de entender que la revelación de quién es Jesucristo, la revelación real de quién es Él, solamente puede venir del Espíritu Santo, del Padre de Dios, no puede venir de ningún otro lado. Y aquí yo te quiero dar tres cosas de que estas revelaciones nunca van a poder permanecer mucho cuando se trata de Jesús. La primera dice, nunca podremos tener una revelación real de quién es Jesús a través de la carne. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que muchas veces vemos a gente llegar a las iglesias, organizaciones misioneras, donde realmente llegan y tienen un tiempo con Jesús que realmente pueden tocar sus corazones. Pero la verdad es que muy posiblemente solo lo experimentaron un tiempo, pero hasta ahí se quedó. Entonces nosotros vemos que dice la Biblia que nosotros no podemos tener una revelación de quién es Jesús a través de nuestra carne. ¿Por qué? Porque eso no nos va a llevar a tener realmente un encuentro con Él. Una segunda cosa es que nunca vamos a poder tener una revelación de quién es Jesús a través de lo que dice la demás gente. Ok, aquí quiero ser un poquito más cuidadoso. Nosotros usualmente estamos conociendo más acerca de Jesús a través de las enseñanzas, prédicas, a través de maestros, a través de institutos, a través de los pastores, acerca de quién es Jesús. Y eso nos ayuda a tener un mejor conocimiento de quién es Él, cuál es su carácter y cuál es su naturaleza. Pero algo que yo encuentro en este texto es que si tú quieres tener una revelación real de quién es Jesús, una revelación íntima, siempre va a tener que ser de lo alto, porque la verdad es de que muchas personas te pueden dar mucha revelación acerca de quién es Jesús, pero muy posiblemente eso no va a permanecer mucho en ellos, porque están teniendo la revelación solamente a través de alguien, pero no en sus corazones. Por lo cual son la clase de personas que no van a permanecer mucho en el Evangelio, porque toda su revelación fue formada a través de alguien más, pero nunca fue a través del Padre. El tercer grupo de personas vemos que nunca podremos tener una revelación acerca de quién es Jesús con ideas mezcladas acerca del cristianismo. ¿A qué me quiero referir con esto? Hoy en el mundo muchos cristianos tienen el cristianismo muy mezclado. En el sentido de que muchos dicen, ok, creo en Jesús, creo en la Biblia, pero también al mismo tiempo yo apoyo a la comunidad LGTB, o al mismo tiempo estoy a favor del aborto, al mismo tiempo estoy a favor del feminicidio, del movimiento feminista,
y al mismo tiempo estoy a favor, por ejemplo, de consumir pornografía. Entonces, nosotros vemos que cuando tú le preguntas a muchos cristianos hoy en día, hey, ¿tú qué opinas? ¿Es bueno el aborto o es malo? Y lo más tremendo de todo es de que hay muchos cristianos hoy en varias partes del mundo apoyando este movimiento de lo que es el aborto, o están apoyando el movimiento feminista. Y la pregunta que tú te haces es, oye, pero la Biblia no habla estos conceptos. Jesús habla que Jesús está a favor de la vida, está a favor de la mujer, no está a favor de este movimiento feminista ni del aborto. Y me he encontrado con muchos cristianos que dicen, sí, pero pues es que también hay una injusticia y dice la Biblia que debemos de levantar nuestra voz hasta con las injusticias. Eso es el tipo de personas muy típicas que tienen un cristianismo mezclado en su cabeza. Y te voy a explicar por qué lo tienen mezclado. En el mundo existen 4 pensamientos que gobiernan la sociedad en el mundo, a través de todo lo que nosotros vemos, como consumimos a través de las comunicaciones, la educación, artes y entretenimiento, economía, gobierno, iglesia y familia. Las 7 esferas de la sociedad son las 7 esferas de mayor influencia que tenemos en todas las naciones del mundo. Y a través de estas 7 esferas de la sociedad es conforme nos dan el mensaje de cómo gobernar el pensamiento de la sociedad. Déjame explicarte un poquito más esto. Los 4 pensamientos que gobiernan los principios o valores de la gente son estos 4 y quiero iniciar por el primero. El primero se va a llamar el concepto humanista racional. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente cuando tú vas a una universidad, cuando tú vas a una primaria, una secundaria, o inclusive en tu trabajo, todo lo que tú ves que es un concepto ateo, donde no pongan a Dios ahí, y que son personas que se basan su fe en los hechos, en la razón, en la ciencia, y de una manera atea, este grupo de personas se llama humanista ateo. Esta es una corriente que está gobernando a la sociedad en de solamente creer lo que es hecho, lo que es completamente algo científico. Por ejemplo, quiero ponerte el siguiente caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un maestro de historia? Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa con algunos de ustedes que están aquí en esta reunión de jóvenes y sienten mucho en su corazón entrar en el área de la educación, ser profesores? ¿Ok? Aman a Dios con todo su corazón y de momento entra el proceso que hay que entrar en la universidad. Cuando entras en la universidad, egresas y te conviertes en ese profesor que tú quisiste ser. Pero hay un pequeño detalle. Lo mismo que está enseñando un maestro ateo en la materia de historia, es lo mismo que está enseñando el maestro cristiano en la materia de historia. ¿Por qué? Ambos, el ateo y el cristiano, están enseñando el mismo concepto de historia universal. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que a través de las universidades es de donde gobierna el pensamiento ateo humanista. La idea no es mala enseñar acerca de lo que es la historia, como nos enseña la universidad. El concepto malo es de que no integramos los conceptos bíblicos para poder enseñar la materia de historia. La segundo pensamiento que nosotros tenemos que gobierna la sociedad es el panteísmo o el animismo. ¿Esto qué quiere decir? Son un grupo de personas que creen mucho en el hinduismo, que creen en la cuestión espiritual de una manera espiritista. Todo lo que tú escuches así como de que desaparecieron espíritus, los dioses, el karma, el chakra, esos son conceptos panteístas. De hecho, déjame decirte, eso lo tenemos nosotros en nuestro lenguaje como cristianos. ¿Cuántas veces tú has dicho como de, ay, qué bonita es la naturaleza? Te voy a decir una cosa y no quiero caer en el error de ser religioso. Cuando nosotros decimos este concepto de qué bonita es la naturaleza o qué inteligente es la naturaleza, ese es un concepto que nos ha enseñado la sociedad de un panteísmo. Porque nosotros vemos que en la cosmovisión bíblica, en la idea bíblica de Dios, para nosotros es creación y la naturaleza no tiene inteligencia como sí misma, como Dios, sino que es creación. Pero te das cuenta de algo, como cristianos tenemos en nuestro lenguaje naturaleza, pero viene de un concepto budista, de un concepto hinduista, donde estamos diciendo que la naturaleza por sí sola es. En pocas palabras, que por sí sola es Dios. Eso es lo que es el animismo. El tercer pensamiento que gobierna la sociedad es el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Bueno, el posmodernismo es la época que hoy vivimos,
que nace a partir de los 60s, con la época hippie, con la época Beatles, hasta el día de hoy. Y el posmodernismo no es nada más ni menos que las personas que viven según sus emociones y experiencias. No existe la verdad, solamente existe lo que tú quieras que sea verdad. Y el cuarto pensamiento que nosotros vemos es el pensamiento bíblico, que son aquellas personas que viven en sus valores y principios según la verdad de Dios. Cuando yo uso el término cosmovisión, me quiero referir a que la cosmovisión es la perspectiva que el hombre tiene del universo. La idea que tú tienes del universo, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí, en cómo la resumas, es precisamente lo que te va a dar una cosmovisión. Entonces puede que tu cosmovisión sea bíblica, viviendo los valores de Jesús, y que tu verdad sea Jesús, o puede que tu cosmovisión sea la animista, donde para ti todo es Dios, existe una madre naturaleza, nunca la tierra tuvo un origen porque siempre estuvo, o puede que tu cosmovisión sea racional atea, donde para ti lo más importante son los hechos y la ciencia, o finalmente que para ti lo más importante son las experiencias o sentimientos. Entonces, esto va a influenciar mucho en la revelación de quién tenemos de Jesús. Te voy a explicar por qué. Porque la revelación de quién es Cristo para ti va a determinar completamente el todo de tu vida. La revelación que tú tengas de Jesús va a determinar el todo de tu vida. Te voy a decir una cosa. Como yo te dije al inicio, la revelación real de quién es Jesús va a venir del Padre. Vas a tener un concepto real de quién es Dios. Cuando Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos, les dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y es muy interesante porque date cuenta de esto. Los discípulos no le contestaron directamente, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Maestro. ¿Te das cuenta que nunca le contestaron así? Sino más bien le dicen, pues mira, dicen unos que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguien de los profetas, otros que eres un Mesías. Y Jesús se queda como de que, ok, esas son las ideas de los demás acerca de quién soy yo, pero ¿quién dices tú que yo soy? Y es cuando viene la revelación del Padre hacia Pedro y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Jesús. Entonces la Biblia nos está diciendo que la revelación correcta acerca de quién es Jesús viene a través de la Biblia, pero viene obviamente a través de Dios. ¿Y por qué te hablé de cosmovisiones? Te voy a explicar lo siguiente. El humanismo racional o la cosmovisión humanista racional determina que la verdad es la razón y que la fe está en la razón y en los hechos. El humanismo panteísmo resume que la verdad está en lo espiritual. El posmodernismo dice que no hay verdad, pero ponen toda su fe en sus sentimientos y experiencia. Pero te voy a decir un secreto. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona y se llama Jesús. Porque un cristiano vive en el concepto de que la verdad es una persona, que es Jesús, viviendo en sus valores y en sus principios. Entonces, la revelación que tú tengas acerca de quién es Jesús va a determinar completamente en quién es la verdad de tu vida. ¿Por qué? Porque realmente nosotros de palabras podemos decir que Jesús es la verdad de tu vida, que es tu principio, que es tu todo. Pero cuando llegan los momentos de decidir entre las cuestiones, vamos a llamarle carnales de este mundo o decisiones emocionales, quiero ponerte un caso como jóvenes, ¿no? Un poquito más hacia jóvenes. De seguro se dio mucho en este caso, o alguno de ustedes vivió la época donde ya estabas yendo a la iglesia, pero encontraste al chico guapo de la universidad o a la chica guapa de la universidad, y de momento te topaste con que pues no era una persona cristiana. Entonces de repente tu corazón estaba entre este chico está guapo, esta chica estaba guapa, o lo que dice Jesús, que guardes tu corazón. Y muchas veces ves a muchos cristianos que estaban completamente sólidos en sus fundamentos, que iban a la iglesia, participaban mucho, leían su Biblia, y la pregunta en nuestra mente siempre pasa de, bueno, ¿por qué se fueron con esa persona del mundo? ¿Por qué eligieron otra cosa que no fuera Jesús? Te voy a explicar por qué. Porque realmente nosotros vemos en la Biblia que existen dos clases de evangelismo. No solamente se trata del evangelismo espiritual, que claramente está muy importante,
Pero cuando solamente nos enfocamos en el evangelismo espiritual, vamos a tener, sí, personas que están en el proceso de nacer de nuevo, pero nosotros, como personas que están discipulando, nos tenemos que enfocar en el evangelismo de ideas. Dice Pablo en Romanos 12:2, renueven su pensamiento para entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Te quiero poner un caso muy particular. Nosotros vemos que Guatemala es una de las naciones más cristianas que hay en este mundo. De hecho, se dice que el 92% de su población son cristianos evangélicos. Mi pregunta es, ¿por qué Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo? Si son cristianos casi todos. ¿Sabes cuál es la respuesta? Hubo un evangelismo de espíritu, pero nunca hubo un evangelismo de ideas. La Biblia, lo que es el evangelismo, se quedó aquí, pero nunca se evangelizaron las ideas. Es por eso que vemos que cuando los cristianos deciden por la emoción o por la experiencia antes que por la Biblia, es porque su concepto de verdad estaba en las experiencias y emociones, mas no en la verdad de quién es Jesús. Cuando tú ves a cristianos que deciden según los hechos, según la ciencia, según la razón, según la realidad y no los principios bíblicos, entonces vemos que su verdad realmente no era Jesús, sino su verdad era realmente los hechos. Lo mismo sucede con el panteísmo. Cuando tú ves que hay cristianos que están más preocupados por el karma o por las energías o cuestiones por el estilo, te vas a dar cuenta que su verdad realmente no es Jesús. Y es a lo que yo voy. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y la revelación que tú tengas de Jesús va completamente a determinar el todo de tu vida. Quiero ponerte un ejemplo de todo esto que te estoy hablando. A menudo nosotros siempre estamos escuchando en la iglesia acerca de los apóstoles, acerca de cómo transformaron la tierra. Y eso está muy bien. Pero ¿sabes algo bien curioso? Algo que pasa es de que terminan de escribir el libro de Hechos y hubo una continuación grandísima a través ya de 2000 años de lo que ha pasado en el cristianismo. Sin embargo, obviamente, pues no se ha escrito, pero yo creo que ahorita vamos en el libro de Hechos, capítulo 2021, que ya vamos a entrar porque Dios sigue haciendo maravillas. Y quiero hablarte un poco de estos hechos, acerca de cuando tú tienes la revelación correcta y verdad de quién es Jesús. Uno de ellos es una persona que seguramente ya has escuchado, Martin Luther King. Martin Luther King fue una persona, un pastor en Estados Unidos. Déjame darte un poco de contexto por qué te hablo de Martin Luther King. Sucede que en Estados Unidos, aunque ya había existido la liberación de esclavos africanos en Europa, en Estados Unidos todavía prevalecía el tener esclavos africanos, en pocas palabras, gente de color, gente de raza negra. Y resulta que Martin Luther King nace en los Estados Unidos y era una persona de raza negra. Cuando tú lees el libro de Martin Luther King, te das cuenta que era una persona completamente... Bueno, él vivió en la pobreza y dice que todos se burlaban de él desde que era chiquito. Él vivió racismo, así que él decidió estudiar en un instituto bíblico. Y cuando estudió en el instituto bíblico, dice que un día lo enviaron a predicar a la ciudad de Chicago y en ese momento se dio cuenta que había una desigualdad. La gente blanca comía en unos restaurantes y la gente negra en otros restaurantes. Había camiones para blancos y camiones para gente negra. Y los trataban completamente mal a la gente de color. Y Martin Luther King se hizo una pregunta y dijo, Dios, ¿por qué la humanidad nos odia? ¿Por qué nos trata tan diferente? Yo soy igual a ellos. Tenemos 2 ojos, tenemos una nariz, tenemos cabello. Somos completamente igual. Lo único que nos distingue es el color. En ese momento, Dios le dio la revelación a Martin Luther King que él tenía que pelear en la cuestión del Senado de Estados Unidos para precisamente pelear por los derechos de los afroamericanos. Y gracias a Martin Luther King, que fue usado por Dios, él logró que en 1950 por primera vez la gente afroamericana pudiera votar para quién fuera presidente de los Estados Unidos. Después de la muerte de Martin Luther King, bueno, vemos que hoy en día hay hasta artistas, vemos Obama, que fue un presidente de color. Eso fue lo que hizo Martin Luther King. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de Martin Luther King? Lo más impresionante de Martin Luther King es que él hizo esta reforma basada en un principio bíblico.
y este principio bíblico fue basado en la idea de Jesús, en que ya no hay esclavo, no hay mujer, no hay huérfano, sino todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de algo? Cuando una persona tiene la revelación correcta de quién es Jesús, va a poder hacer que cambie la historia del mundo para siempre. Y en esto fue lo que hizo Martin Luther King, cambió la historia para siempre de los afroamericanos en América. Quiero platicarte de otra persona que se llama William Wilberforce. William Wilberforce era una persona de Inglaterra y me encanta contar esta historia, te voy a explicar por qué. Se dice que en ese entonces en Europa y en todo el mundo había un montón de barcos que venían de Europa a saquear a gente de África, y usualmente cabían de 600 a 700 esclavos en los barcos, contando mujeres, hombres y niños. Y se dice que cuando llegaban muchas veces a Europa o Estados Unidos, solamente se quedaban 150 esclavos. ¿Sabes por qué? Porque el resto morían a través de violaciones, a través de los azotes, a través del hambre o simplemente a través del viaje. Y África completamente fue muy explotado por los árabes, por los europeos y por los americanos. Pero, ¿sabes algo impresionante? Había un esclavista que tenía un barco precisamente de esclavos. Y como tenía este barco de esclavos, lo que pasó fue que, Dios le da una revelación y a través de esto le escribe la canción de Amazing Grace, que es Gracia Asombrosa, donde él escribe de Dios perdonó a un pecador, pero él la estaba escribiendo porque estaba completamente arrepentido de hacer el movimiento esclavista de la gente de África. Y esta persona conoce al que es William Wilberforce, y en ese momento cuando conoce a William Wilberforce le cuenta acerca de su historia, y lo que pasó con esto fue de que William Wilberforce, lo que pasó con él fue que Dios puso en su corazón pelear por los derechos de la gente afroamericana. Y eso ocasionó de que William Wilberforce peleó durante 30 años en el Senado de Inglaterra para que la esclavitud se acabara en Inglaterra, entendiendo el concepto de que ya todos son uno en Cristo Jesús. Inglaterra fue la primera nación del mundo en liberar a la gente de color. ¿Qué hay acerca de la creación de los hospitales? Los hospitales los crearon los cristianos a través del concepto de hospitalidad. La persona que creó los hospitales fue a través de los heridos que hubo en Roma, precisamente crearon el concepto de sanidad. Y de ahí viene este concepto de hospitales, pero lo crearon los cristianos. El kindergarten también lo crearon los cristianos. Nosotros vemos que, por ejemplo, en la antigua Grecia, si un niño, por ejemplo, nacía deforme, o si un niño nacía débil, o si un niño nacía con alguna deformidad, o sí, una cualidad que no era grata para los griegos o para los romanos, lo mataban. Entonces nosotros vemos que en esa época no había mucho trato hacia lo que es los niños. Así que nosotros vemos de que un cristiano crea el kindergarten basado en la idea de Jesús, de los niños vengan a mí porque de Él es el reino de los cielos. La creación de universidades viene de cristianos, también a través del principio que era precisamente prepararse. Ojo, antes los pastores no iban a institutos bíblicos. Antes, para que tú fueras pastor, necesitabas ir a una universidad donde tú tenías que estudiar matemáticas, física, sociales, políticas y más aparte la Biblia. Ese era un concepto de pastor. Pero cuando viene la idea de institutos bíblicos es cuando se hace la separación sagrado y secular. Sin embargo, la idea de universidad viene de los cristianos. ¿Qué hay acerca de la carrera de enfermería? La carrera de enfermería fue creada por una mujer cristiana, donde Dios un día en un sueño le da la revelación y le dice: ¿estarías dispuesta a perder tu reputación como mujer a causa de mi nombre? Y esta mujer entendió que Jesús la estaba guiando a sanar enfermos. Y ahí tenemos la creadora de enfermería, que fue Fabiola, una cristiana. Y quiero acabar con estos dos ejemplos que dicen el valor a la mujer. Quiero detenerme un poquito aquí. Hoy en día vemos nosotros que hay un movimiento muy fuerte de lo que se llama feminismo, en la cuestión de que hoy en día ya es malo ser hombre. Inclusive ya están planeando muchas marcas de ropa hacer desaparecer la sección de hombres y mujeres en las tiendas de ropa. Entonces nosotros vemos que ya hay precisamente hombres modelos, artistas y demás, donde ya están posando a través con faldas o con vestidos, porque la idea es ya precisamente quitarle
lado masculino a los hombres, basado en esta idea de que del LGTB y todo lo que es precisamente del feminismo. Pero déjame decirte algo. El movimiento feminista cree que están basadas a través de las ideas de mujeres. Pero te voy a decir una cosa. La persona que realmente le dio valor a la mujer fue Jesucristo. Nosotros vemos que en la época de los griegos la mujer no valía nada. La mujer no tenía derecho a estudiar y eran analfabetas. De hecho, se dice que en el antiguo Roma la persona que se enamoraba de su mujer era un hazmerreír de toda la sociedad. Y también se dice que en la cultura griega como romana era completamente desagradable tener relaciones con una mujer, relaciones sexuales. Realmente la mujer solamente estaba para tener hijos, pero para los griegos era mucho mejor tener sexo entre hombres que con mujeres. ¿Por qué? Porque se decía que el hombre era la cúpula de la humanidad. Entonces de ahí nosotros vemos de que la mujer no valía mucho. Y con esto quiero irme a la Biblia. Hay un caso en el libro de Juan y en los evangelios donde dice que vino una mujer que la encontraron adulterando y los fariseos la traen hacia Jesús. Y le dice, maestro, encontramos a esta mujer adúltera pecando contra tus leyes. Y le dice, según dice la ley de Moisés, que ella tiene que ser apedreada. Apedrémosla, ¿no? Y Jesús de repente ahí enseña un concepto enorme que dice, quien no haya pecado, que arroje la primera piedra. Pero, ¿sabes? Jesús fue algo más allá, desafió el pensamiento. ¿Por qué? Cuando tú estudias la ley de Moisés dice que tú deberías de traer a hombre y a mujer, a los dos, delante del sacerdote para que puedan ser juzgados por su adulterio. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué los fariseos solamente trajeron a la mujer y no al hombre? Te voy a dar la respuesta del por qué. Porque en ese entonces, aunque los fariseos estaban completamente celosos de la ley, ellos ya estaban contaminados en su cosmovisión bíblica. Ya tenían muchos principios griegos y romanos dentro de su mente. Tenían lo que te estaba diciendo hace rato, la idea bíblica mezclada con otros principios, mezclados con lo que es lo racional, con lo que es el humanismo. Entonces nosotros vemos que por esa razón estos judíos solamente trajeron a la mujer, pero no trajeron al varón. Y Jesús en ese momento le da valor a la mujer. De hecho, Jesús tuvo muchas discípulas mujeres. Jesús fue el primer maestro en toda la historia en tener discípulas mujeres. Y nosotros vemos que para el año 500 el emperador Teodosio promulgó una ley que por primera vez en la historia del universo se le da el valor a la mujer de que se pudiera casar con quien ella quisiera. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo que hizo no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que revolucionó y cambió la historia del mundo para siempre. No solamente la cuestión espiritual, no solamente la cuestión de que ahora nosotros estamos con Él y vivimos con Él, sino también cambió completamente el concepto de lo que fue la idea de vida en la tierra. Antes los griegos pensaban que el valor a la vida era de los hombres fuertes, pero nosotros vemos de que Jesús trajo completamente algo diferente ahora. Entonces, nosotros vemos de que Jesús ahora trae un concepto de misericordia. ¿Sabes por qué te cuento todas estas historias de cómo cambió la historia del universo? Porque la revelación correcta de Jesús es lo que cambió la humanidad para siempre. El concepto, la revelación correcta de Jesús cambió la historia de la humanidad para siempre en estos hombres. Martin Luther King tuvo la idea correcta de quién era Jesús. William Wilberforce tuvo la idea correcta de quién era Jesús. Fabiola, cuando creó la carrera de enfermería, cuando los emperadores le dieron valor a la mujer, fue precisamente de que tuvieron la revelación correcta de quién era Jesús en la tierra. Te voy a decir una cosa y un secreto. No existe lo sagrado y lo secular. No vas a encontrar en la Biblia nunca ese término sagrado ni secular. Porque nada es sagrado ni es secular. Todo es de Dios. Pero lo que haces con ello va a ser lo que es la diferencia. Entonces, cuando tú conoces a Dios, eso va a provocar que tú puedas confiar en Él, va a provocar que lo puedas obedecer. ¿Sabes algo? Tú no puedes obedecer a Dios si tú no confías en Él. Y tú no puedes confiar en Dios si tú no lo conoces. Es una regla, conocer a Dios para darlo a conocer.
Si tú conoces a Dios, vas a poder confiar en Él. Y si tú puedes confiar en Él, eso va a provocar que tú puedas obedecerlo. El apóstol Pedro, cuando murió en la cruz, dijo unas palabras muy asombrosas que me parecen, y él dice: a mí crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y la pregunta es, ¿por qué Pedro estaba tan gozoso de morir en esa cruz acerca de Jesús? ¿Por qué Pablo estuvo tan gozoso de que lo decapitaran acerca de Jesús? Mateo igual. ¿Sabes algo? Si hablamos de una manera muy diplomática, fuera del ámbito cristiano, tú te vas a dar cuenta que a los apóstoles los mataron a causa de obedecer a Jesús. A ellos los persiguieron, los mataron y los torturaron acerca de obedecer a Jesús. ¿Y sabes por qué obedecieron a Jesús? Porque podían confiar en Él. Pero para que tú puedas confiar en Jesús, significa que tú debes primeramente conocerlo. Pero para conocer al verdadero Jesús, tú vas a tener que tener la revelación correcta de quién es Él. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando que la historia de este mundo se cambie para siempre. Jesús es el hombre más impresionante de todos los tiempos. Si tú lees a Jesús fuera del ámbito cristiano y lo lees como maestro, como filósofo, como matemático, Jesús es la persona más increíble que haya podido pisar esta tierra. Y claro, fue Dios hecho carne y es Dios hecho carne. Pero lo más loco que yo te quiero compartir en este día es que la revelación correcta de quién es Jesús va a determinar el todo de tu vida. Porque si tú no tienes la revelación correcta de quién es Jesús, tus emociones te van a controlar y es cuando vas a empezar a depositar tu fe en las emociones, fe en los hechos, fe en lo espiritual de una manera minista, pero no la fe precisamente bíblica a lo que es hacia Jesús. El concepto de verdad es que es una persona y ese es Jesús. ¿Sabes? A veces como cristianos nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. ¿Sabes por qué es? Cuando nos cuesta obedecer a Dios es porque no podemos confiar en Él. Y cuando no podemos confiar en Él es porque no le conocemos. Toda persona que puede obedecer a Dios de una manera radical es porque confía en Él, porque conoce quién es Jesús. Y hoy yo quiero hacerte esta pregunta a ti. ¿Quién dices tú que es Jesús hoy? ¿Quién es para ti Jesús el día de hoy? Puede que para ti Jesús sea el Dios cristiano, o puede que para ti Jesús sea un sanador, sea un proveedor, puede que sea un reconciliador, puede que sea el príncipe de paz, y todo eso está bien. Pero yo quiero hoy una pregunta más hacia tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu corazón? Lo más importante que Jesús nos dejó es poder examinar nuestro corazón y que realmente pudiéramos conocerlo para confiar en Él y para poderlo obedecer. Estos hombres que te platiqué, Martin Luther King, William Wilberforce, son apóstoles de la transformación de la sociedad. Son personas que usualmente nadie sabe mucho de ellos, pero son personas que entregaron todo para que hoy pudiéramos tener la libertad. Quiero decir esto con cuidado. Ahorita en este Zoom tenemos mujeres conectadas. Si Jesús nunca hubiera venido a la tierra, eso quizás nunca hubiera pasado. Hoy en día quizás convivimos con gente de color. Eso nunca hubiera pasado si Jesús nunca hubiera venido. Las personas que han cambiado la historia de esta humanidad en el nombre de Jesús ha sido porque han tenido la revelación correcta de quién es Él. Y quiero ir cerrando con esto. La verdad que hay en tu vida o la verdad que tú definas va a definir toda tu vida. Tu toma de decisiones, hacia dónde quieres ir, qué hacer con tu vida y para qué. Pero lo más importante de todo es saber quién es Jesús para ti. ¿Quién dices tú que es Él? ¿Quién es? La única manera de que tú puedas conocer a Jesús, la única, es personal, en que tú puedas conocerlo a través del Padre. Y te aseguro que cuando tú puedas conocer quién es Jesús, vas a poder confiar en Él. Si tú puedes confiar en Él, vas a poder obedecerlo.
y el obedecer va a provocar que cambie la historia de este mundo para siempre, en el nombre de Jesús. Cuando te cuesta ser mártir, cuando te cuesta elegir otras cosas en vez de Jesús, es porque no puedes confiar en Él, porque no lo conoces. Cuando tienes que elegir entre un novio del mundo o Jesús y escoges al novio del mundo, es porque no pudiste confiar en Jesús, porque no lo conocías. Cuando escogiste entre tu propio propósito o el de Jesús y escogiste el tuyo antes de Jesús, fue porque no pudiste confiar en Él, porque no lo conocías. Cuando tú, por ejemplo, estás batallando en algún área de pecado y dices, ay, es que como que no puedo salir de esto, es que no puedo obedecer a Dios. No, es que no quiere decir que no obedezcas a Dios. Es que quiere decir que no puedes obedecerlo porque no lo conoces, no has tenido esa revelación de quién es Él. A lo mejor hasta ahorita has tenido una revelación de quién es Jesús a través de prédicas, a través de maestros y a través de otras personas, y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es bueno para poder alimentarnos de la palabra de Dios. Pero la verdadera revelación de quién es Jesús va a venir a través del Padre, va a venir a que realmente tú te puedas conectar con Él. Va a venir a través de eso. Entonces, hay un pequeño testimonio con el que quiero cerrar. Hace un año yo me cambiaron a un ministerio llamado Casas de Esperanza aquí en la base en Jucú, Mazatlán. Como ministerio les dije está enfocado en construir casas a la gente pobre. Hasta ahorita hemos construido 300 casas en Mazatlán y yo tuve la oportunidad de cuando estuve ese año 3 meses en ese ministerio, construimos 30 casas y fue algo de bendición, pero yo recuerdo que cuando un día estaba en una distribución de Biblias en una colonia pobre, salió un niño completamente de ahí desnudo y el niño vivía en una casa de lona, como de madera, así de pallets, y de repente vi a ese niño con mucha ternura y le pregunté, oye, ¿tú vives aquí? Me dijo, sí. Le dije, ¿está tu mamá? Me dijo, sí, déjame, le hablo. Y en ese momento yo me encontraba con un grupo repartiendo Biblias. Le dije, oiga, mira, aquí estoy para darle una Biblia. Y me dice, ay, gracias. Dice, yo soy cristiana. Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo que es cristiana? Dice, sí. Dice, yo ya llevo 20 años de ser cristiana. En mi mente pasó como, ok, lleva 20 años de ser cristiana y vive en una casa de pallets, en una casa de lona. Pero, ¿saben? No me preocupó mucho ella. El que me preocupó realmente fue su hijo pequeño, porque lo volteé a ver y dice, yo le he enseñado mucho a mis hijos sobre Dios. Y en mi mente hizo mucho algo ruido pensando, ¿cuál es la mente de este niño a los 5 años que le dicen que Dios es bueno, que Dios es proveedor? Cuando este niño duerme en un colchón completamente agujerado, lleno de resortes y completamente sucio, donde él diario está comiendo huevo con frijoles porque no hay para más. Y de momento le dije a la señora, pues sí, mire, y ya de repente me estaba diciendo eso. Y era cuando yo apenas comenzaba a trabajar en Casas de Esperanza y a mí me pusieron en ese entonces a cargo de la selección de familias, decir a quién construir y a quién no construir. Y en ese momento Dios me preguntó, ¿qué te di en las manos? Y ya de repente me dice Dios, te di esto para que pudieras construir a los necesitados. Y en ese momento le dije a la señora, oiga, le vamos a construir una casa. Sí. Ya le construimos su casa en 3 días y las veces que he visto a la señora sigue completamente feliz, sus hijos tienen un techo y una bonita historia. Pero ¿sabes por qué te cuento este testimonio? Esta mujer fue cristiana durante 20 años, sin un techo digno donde vivir. Cuando vino un huracán en Mazatlán, la señora me habló desesperada diciendo que el huracán se había llevado todo su techo de su casa. Había inundado completamente su casa y sus colchones y no tenía dónde vivir la señora. Y aún con todo eso me decía que ella seguía confiando en Dios. 20 años siendo cristiana, viviendo en una pobreza radical. ¿Sabes por qué ella, después de 20 años de vivir en la pobreza, siguió proclamando que Dios es bueno? Es muy sencillo. Porque ella lo conocía, porque podía confiar en Él. Después de 20 años, Dios me envió por ahí a repartir Biblias y completamente la casualidad, vamos a llamarle diosidencia, de que yo ya estaba en esto de Casas de Esperanza y le pudimos construir su casa en 3 días, después de 20 años.
A lo mejor para muchos puede decir, bueno, es que Dios tardó mucho, lo que sea. Bueno, no creo que Dios haya tardado. Quiero contarles este testimonio que para que tú puedas obedecer a Dios necesitas conocerlo. Y conocerlo va a enfocar en que tú puedes confiar en Él. Pero para esto vas a tener que tener la revelación correcta de quién es Jesús. ¿Quién dices tú hoy que es Jesús? Muchísimas gracias, chicos. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que esto haya tenido sentido para ustedes. Y sí, fue la palabra que Dios me puso. Son las consecuencias que hoy tenemos buenas. El concepto de vida, que la mujer tenga libertad, de que no exista esclavitud, valora a los niños, valora a los enfermos mentales, todo lo bueno de esta tierra vino a través de las ideas de Jesús. Jesús vino a cambiar la historia del mundo para siempre, en todos los aspectos. Deja tú lo espiritual, o sea, es importante, pero vino a cambiar las ideas de este mundo para siempre. Si Él nunca hubiera venido, nunca estuviéramos viviendo hoy en lo bueno que vivimos hoy.